A pesar de todo lo que intentan hacernos creer en la Unión Europea, de que ya no necesitan los recursos rusos, de que ya todo está bien, de que prácticamente pueden sobrevivir sin el petróleo y el gas ruso, todavía necesitan ciertas oportunidades, ciertos acuerdos para seguir recibiendo precisamente estos recursos de Rusia. No importa todo lo que intente Alemania, no importa todo lo que intente Polonia, no importa lo que intente Estados Unidos, todavía necesitan los recursos rusos. Y en este caso nos vamos a ir por el petróleo. Tuvo que Rusia hacer una negociación con Polonia. Los operadores rusos y polacos del oleoducto Druzhba, este es el último de los oleoductos que sirven todavía y que permiten el acceso al petróleo ruso para países de la Unión Europea, tenían un pequeño problema que podría incluso llegar a haber evitado que el petróleo kazajo llegara a Alemania en junio, debido a ciertos problemas de certificación de equipos en medio de las preocupaciones de que pudieran violar las sanciones de la Unión Europea que impusieron contra Rusia por el conflicto de Ucrania. Precisamente el operador estatal polaco de oleoductos PERN supuestamente logró llegar a un acuerdo con Rusia y ya no tendrá tantos problemas. Este tramo del oleoducto que atraviesa Bielorrusia y Polonia transporta petróleo kazajo a Alemania desde diciembre pasado. La mayor parte del petróleo de este país de Asia Central se exporta a través de Rusia. Independientemente de que digan que es petróleo kazajo, la mayor parte de este petróleo proviene de Rusia. Ese era el principal problema. Y debido a todas las sanciones, Kazajstán prácticamente no podía proporcionarles petróleo ni recursos a estos países, como lo es en el caso de Polonia o Alemania, debido a estas mismas sanciones. La mayor parte de este petróleo que proviene de Rusia tendrían que justificar ciertos certificados, tendrían que hacer algunas modificaciones para poder permitir que se entregara el petróleo, pero tenían un problema. Alemania necesitaba ese petróleo lo antes posible, sobre todo porque el mes de junio ya está a la vuelta de la esquina. Y precisamente en junio se cortaría la entrega de petróleo a través de este gasoducto Druzhba, este oleoducto Druzhba. De acuerdo con fuentes en Reuters, la empresa estatal rusa Transneft había advertido a Kazajstán en el mes de abril que el tránsito de su petróleo podría detenerse en junio debido a todas estas sanciones. Estamos hablando de que Rusia le dijo a Kazajstán: se acabó, ya no vas a poder hacer negocios con Alemania, ya no vas a poder hacer negocios con Polonia porque mis recursos ya no van a ir para ti. Y esto era algo que obviamente le preocupaba a Polonia, le preocupaba muchísimo más a Alemania, y Rusia decía: bueno, si tú no quieres mi petróleo, se lo puedo seguir vendiendo a China, a la India o a cualquier país que esté de acuerdo en tomar mis recursos. Si ellos quieren vendérselos a la Unión Europea, por ejemplo, a un precio un poco más elevado debido al tránsito que se tiene que hacer ahora, al transporte que se utiliza para llevar estos recursos a la Unión Europea, es problema de ellos, ya no es problema de Rusia. ¿Qué es lo que necesitaban estos países de la Unión Europea? Bueno, una especie de certificación, una especie de acuerdo en el cual supuestamente Kazajstán solo va a venderle a la Unión Europea su petróleo. El resto, lo que consigan de Rusia, digamos que harían ciertos ajustes, ciertas modificaciones para tratar de alterar su origen y decir que también es petróleo de Kazajstán, siempre y cuando la Unión Europea lo aceptara. Esta empresa ya había dicho que en junio se cortaba la entrega, pero el operador polaco de este oleoducto había expresado su preocupación de que al reparar los guadalímetros rusos podrían verse infringiendo las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, algo que obviamente no querían, tanto para pagar lo que se tenga que pagar, como por supuesto para tratar de hacerle frente a la escasez. Transneft y lo que es la refinería alemana PSK Schwefted
finalmente acordaron que una empresa eslovaca proporcionaría servicios de mediación para la sección polaca de este oleoducto, porque finalmente Eslovaquia no tiene problemas como lo tiene el resto de los países de la Unión Europea, al igual que Hungría, debido a que Eslovaquia dijo: yo dependo del petróleo y el gas ruso. Mi país, mi economía depende del mismo. Entonces no puedo cortar relaciones con Rusia como ustedes lo están tomando a juego, porque necesitamos de esto. Así que, al igual que Hungría, Eslovaquia demostró que, digamos, necesitaba a Moscú a pesar de todo y que no estaba dispuesto a arriesgar la economía del país por un par de caprichos de Estados Unidos. La petrolera estatal de Kazajistán, Kazmunaygas, reveló que habían ampliado el contrato para abastecer a su cliente alemán hasta finales de este año. Y se espera que las exportaciones alcancen ahora 1.2 millones de toneladas métricas en todo este 2024. Prácticamente está diciendo Kazajistán que ellos se van a ser responsables de la entrega de los recursos independientemente de dónde provengan. No importa que sean de Rusia, ellos van a seguir entregando precisamente estos recursos, y quienes realmente lo necesitan es Alemania, son los países de la Unión Europea, no tanto Rusia. De hecho, ¿cómo se llama? El primer ministro Mikhail Mishustin dio a conocer que la economía rusa está creciendo en todos los sectores, en todos los niveles, y al mismo tiempo se vuelven menos dependientes de las exportaciones de petróleo y gas. Digamos que toda esta guerra, a pesar de la situación tan lamentable que están viviendo los ciudadanos ucranianos, también sirvió para que Rusia lograra modificar su economía y ya no depender tanto del petróleo y el gas. Y por supuesto que era, digamos que por esta dependencia de la economía rusa a las exportaciones de petróleo y gas, era por lo cual Estados Unidos consideraba que las sanciones a estos rubros le permitirían a Ucrania ganar la guerra mucho más rápido. Al sancionar precisamente estos grupos, tanto el petróleo y el gas, pensó Estados Unidos que tendría a Rusia doblegándose ante ellos después de ser sancionados, pero no. De acuerdo con el primer ministro Mikhail Mishustin, prácticamente la economía rusa ha aumentado, le permite al mismo tiempo a Moscú tener nuevos proyectos de crecimiento, de desarrollo, de cumplir con sus obligaciones sociales, todo esto sin la necesidad de depender únicamente de las exportaciones de gas y petróleo. Los ingresos del presupuesto federal superaron los 29 billones de rublos, que son poco más de 314 mil millones de dólares en el 2023, que fue un aumento del casi 5% en comparación con el año anterior. Todo esto mientras veíamos al resto de los países de la Unión Europea teniendo crecimientos económicos que ni siquiera llegaban al 2%, como Estados Unidos, que tuvo poco más del 2%, si no recuerdo mal, es del 2.3%. Mientras tanto, ahora Rusia está tratando de hacer ciertas negociaciones, ciertos acuerdos con algunos países que todavía quieren que sus oleoductos, sus gasoductos sigan medio funcionando. Tan solo este oleoducto Druzhba durante mucho tiempo ha sido uno de los principales proveedores de petróleo rusos y kazajos, con consumidores en Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Austria y Alemania. Prácticamente ellos, a través de este oleoducto, podrían entregar una gran cantidad de recursos a estos países, y son ellos, por ejemplo, en el caso de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, quienes han dicho: nosotros no vamos a cortar alianzas con lo que es Rusia, debido a que depende nuestra economía de este país. Así que no vamos a cortar nuestras relaciones, no vamos a perder la oportunidad de seguir obteniendo petróleo, así que no habrá ningún problema al respecto. Por supuesto que todo esto puede cambiar de la noche a la mañana. Si bien ya se llegó a un acuerdo con Polonia, podemos ver más adelante la posibilidad de que la Unión Europea se moleste
como pasó con el caso de Eslovaquia, con el primer ministro Robert Fico, y diga, bueno, creo que ya no nos eres útil si ya estás haciendo alianzas con Rusia, entonces eso significa que ya no estás del lado de la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.